La 412. Una línea serpenteante de asfalto que corta el corazón de un estado olvidado. Un lugar donde el tiempo parece estirarse, donde la niebla se aferra a la carretera como un sudario. Y donde las historias, las historias se repiten. No como ecos, sino como una pesadilla grabada en el paisaje. Comencé a investigar la 412 por una simple razón, la curiosidad. Siempre he sentido fascinación por los lugares que la gente evita. Los rincones oscuros de la realidad. Los susurros que se niegan a ser silenciados. Las leyendas urbanas. La 412 tenía todo eso y más. Lo primero que descubrí fueron los relatos. Cientos de ellos, dispersos en foros en línea, blogs abandonados, y viejos recortes de periódicos polvorientos. Todos contaban la misma historia, con ligeras variaciones, pero con un núcleo inmutable. Los viajeros que conducen por la 412, especialmente durante las noches de luna nueva, ven una sombra a su lado. No una sombra proyectada por el coche, no una sombra proyectada por ellos mismos. Una sombra, ajena. Al principio, pensé que eran cuentos exagerados, fruto de la imaginación febril de gente aburrida o, peor aún, de trolls de internet buscando llamar la atención. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Los relatos eran demasiado consistentes, demasiado detallados, como si provinieran de la misma fuente. Uno de los relatos más inquietantes era el de un camionero llamado Elías. Elías llevaba más de 20 años conduciendo por la 412, transportando mercancías a pueblos remotos. Un buen hombre, según quien lo conocía, un hombre de pocas palabras y mucha experiencia. Un día, Elías contactó con un programa de radio local para contar su experiencia. Dijo que durante una noche particularmente oscura, mientras conducía por un tramo recto de la 412, vio una sombra a su lado. No era su sombra. Era más alta, más delgada, y tenía una forma distorsionada. Elías miró por el espejo retrovisor, pero no había nadie detrás de él. Cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. Lo que hizo que el relato de Elías fuera particularmente escalofriante fue que describió la sensación que experimentó al ver la sombra. Dijo que sintió una intensa sensación de pavor, como si estuviera siendo observado por algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Dijo que la sombra le miraba fijamente, y que podía sentir su gélida mirada clavada en su alma. Decidí conducir por la 412. Conseguí un coche de alquiler, preparé mi equipo de grabación y me aventuré en la carretera maldita. La noche que elegí fue una noche de luna nueva, justo como habían descrito los relatos. La niebla era densa, lo que reducía la visibilidad a unos pocos metros. El viento aullaba a mi alrededor, como si las almas perdidas de la 412 estuvieran tratando de advertirme. Al principio, no vi nada. Solo la carretera oscura, la niebla espesa, y la constante sensación de que me estaban observando. Pero a medida que avanzaba por la 412, comencé a sentir una creciente sensación de inquietud. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido del motor del coche y el golpe de las ruedas sobre el asfalto. Entonces lo vi. Una sombra. A mi lado. No era mi sombra. Era más alta, más delgada, y tenía una forma distorsionada. El corazón me dio un vuelco. El miedo me paralizó. Intenté racionalizarlo. Debía ser un truco de la luz, una ilusión óptica causada por la niebla. Pero sabía que no era así. Miré por el espejo retrovisor. No había nadie detrás de mí. La sombra seguía ahí, a mi lado. Me miraba fijamente. Podía sentir su gélida mirada clavada en mi alma. Traté de acelerar, de escapar de esa carretera maldita. Pero el coche no respondía. Parecía estar atrapado, como si una fuerza invisible me estuviera manteniendo en su lugar. La sombra se acercaba. Podía sentir su presencia, su frío, su oscuridad. Entonces, escuché una voz. No era una voz audible, sino una voz que resonaba en mi mente. Una voz antigua, poderosa, y terriblemente triste. La voz dijo, únete a nosotros. Intenté resistirme. Luché contra la voz, contra la sombra, contra el miedo que me consumía. Pero era demasiado tarde. La sombra me estaba absorbiendo,
Me estaba convirtiendo en una parte de ella. Ahora, soy uno de ellos. Un habitante de la 412. Una sombra a la espera de que otro viajero ingenuo conduzca por esta carretera maldita. Una sombra lista para observarlo, para aterrorizarlo, para reclamarlo. He visto a otros. Personas que, como yo, se perdieron en la niebla, atrapados en este ciclo eterno de terror. Cada uno lleva consigo la historia de su vida anterior, una historia que se repite una y otra vez, para atormentar a los recién llegados. No hay escapatoria. Una vez que ves la sombra, ya eres parte de ella. La 412 te reclama. Te transforma. Te convierte en una extensión de su oscuridad. La gente pregunta por qué la sombra tiene la misma forma en todos los relatos. ¿Por qué siempre es alta, delgada, distorsionada? La respuesta es simple: la sombra no es una entidad individual. Es un reflejo. Un reflejo de la propia desesperación y el miedo de aquellos que la ven. La sombra toma la forma de aquello que más temes. Y en la 412, el mayor temor es la soledad, la pérdida, la oscuridad que acecha en el interior de cada uno. He intentado advertir a otros. He dejado mensajes en foros en línea, he enviado cartas anónimas a las estaciones de radio locales. Pero nadie me cree. Me tachan de loco, de estafador, de alguien que busca llamar la atención. Pero yo sé la verdad. Sé lo que acecha en la carretera 412. Sé lo que te espera si te atreves a conducirla durante una noche de luna nueva. Recuerda, si ves una sombra a tu lado en la 412, no mires por el espejo retrovisor. No intentes escapar. Simplemente, acéptalo. Porque ya es demasiado tarde. La sombra te ha encontrado. Y ahora, tú eres parte de ella. Y la sombra sigue creciendo. Se extiende por toda la carretera, se infiltra en los bosques que la rodean. Se adhiere a las almas de los perdidos. La 412 se está volviendo más oscura, más fría, más viva. Cada noche, más sombras se unen. Más almas perdidas se unen a la danza macabra. Y la carretera se alimenta de ello. Se nutre del miedo, de la desesperación, de la soledad. Y sigue alargándose, serpenteando hacia la nada, esperando a su próxima víctima. La niebla se vuelve más densa. La carretera se curva hacia adelante, desapareciendo en la oscuridad. Y yo sigo aquí. Esperando. Observando. Una sombra más en la carretera 412. Una sombra que te espera. ¿Puedes sentirlo? La presencia, a tu lado. No es tu sombra. Script, muchos se preguntan, ¿por qué la 412? ¿Por qué esta carretera en particular? La respuesta, creo, no reside en una maldición específica, sino en una convergencia de factores. La 412 atraviesa un terreno geológicamente inestable, plagado de antiguas fallas. Se rumorea que estas fallas no solo provocan temblores menores, sino que también actúan como conductos, permitiendo que energías inusuales fluyan desde las profundidades de la Tierra. Energías que, al parecer, se manifiestan como esta sombra. Además, la 412 solía ser parte de un antiguo camino indígena, utilizado durante siglos por tribus que veneraban a espíritus de la naturaleza. Se dice que algunos de estos espíritus no aceptaron la llegada de los colonos, y que su resentimiento se ha manifestado en la carretera, atrapando a aquellos que se atreven a cruzarla sin respeto. He encontrado registros de rituales ancestrales realizados en las cercanías de la 412, rituales destinados a proteger la tierra de intrusos. Es posible que la sombra sea una forma de protección, una barrera invisible diseñada para disuadir a aquellos que no pertenecen. Pero la teoría más escalofriante es la que relaciona la 412 con un incidente ocurrido en la década de 1950. Un grupo de científicos del gobierno, aparentemente, estaba llevando a cabo experimentos secretos en una base militar cercana a la carretera. Los experimentos involucraban la manipulación de la percepción humana, buscando crear soldados capaces de resistir el miedo y el estrés en situaciones extremas. Los experimentos, según los rumores, salieron terriblemente mal. Se dice que uno de los sujetos, un hombre llamado Samuel Blackwood, desarrolló una forma de paranoia extrema y comenzó a ver entidades oscuras a su alrededor.
Blackwood escapó de la base militar y se perdió en los bosques cercanos a la 412. Nunca fue encontrado. Algunos creen que Blackwood se fusionó con la propia carretera, convirtiéndose en la sombra que atormenta a los viajeros. He estado analizando los relatos en busca de patrones. Y he notado algo peculiar. La mayoría de las personas que ven la sombra son personas que están pasando por un momento difícil en sus vidas. Personas que están lidiando con la pérdida, la soledad, la depresión. Es como si la carretera pudiera percibir su vulnerabilidad, y la sombra fuera una manifestación física de sus propios miedos y ansiedades. Recientemente, encontré un relato particularmente perturbador de una mujer llamada Sara. Sara era una camionera que conducía por la 412 para escapar de una relación abusiva. Dijo que la sombra apareció justo cuando estaba a punto de perder la esperanza. La sombra, según Sara, no la aterrorizó. En cambio, le ofreció consuelo. Le dijo que no estaba sola, que había otras personas que entendían su dolor. Sara dijo que la sombra le dio la fuerza para seguir adelante, para dejar atrás su pasado y comenzar una nueva vida. Este relato me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la sombra. ¿Podría ser que la sombra no sea una entidad malévola, sino algo más complejo? ¿Podría ser una especie de guía, un protector, un reflejo de nuestras propias almas? Sé que esto suena descabellado, pero cuanto más investigo, más me doy cuenta de que la realidad es mucho más extraña de lo que pensamos. La 412 no es solo una carretera. Es un portal. Una puerta a otra dimensión. Un lugar donde la línea entre la realidad y la ilusión se difumina. Sigo conduciendo por la 412. Sigo buscando respuestas. Sigo esperando ver la sombra. Porque creo que, en el fondo, la sombra no es solo una amenaza. Es una oportunidad. Una oportunidad para enfrentarnos a nuestros miedos, para superar nuestros demonios, para encontrar la verdad que se esconde en la oscuridad. Y quizás, solo quizás, para encontrar la paz. Pero ten cuidado. La 412 no es para todos. Si te sientes débil, si te sientes vulnerable, si te sientes perdido, aléjate de esta carretera. No te acerques a la sombra. Porque una vez que la ves, ya no hay vuelta atrás. La niebla se está espesando. El viento está aullando. Y siento que la sombra está cerca. Mírame. ¿Lo ves? Está justo detrás de mí. Espera, ¿es mi sombra? No. No lo es. ¿Está creciendo? Se está acercando. Y ahora soy parte de ella. Únete a nosotros,